Buenos días, estimados colegas. Continuando con nuestras sesiones educativas, el día de hoy vamos a hacer una breve revisión sobre insulinoterapia en tiempos de COVID. Como introducción, podemos decir que la pandemia actual que estamos enfrentando por este nuevo virus SARS-CoV-2 representa un reto para todos los sistemas de salud a nivel mundial. Diferentes series han reportado que la mayoría de pacientes que se presentan por infección por este nuevo virus presentan comorbilidades tales como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. La diabetes desde hace muchos años ya se sabe que está asociada a un riesgo incrementado para padecer infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Este riesgo se asocia a una alteración en la regulación de la inmunidad innata, la inmunidad celular y porque también estos pacientes presentan una respuesta inflamatoria exacerbada asociada probablemente a hiperglicemias agudas más que a hiperglicemia crónica. Diferentes series han reportado prevalencias de diabetes en estos pacientes con infección por este nuevo virus SARS-CoV-2. En China hay series que reportan una prevalencia de 15%, 8%. En Italia se ha encontrado una prevalencia de 35%, 17%. Nueva York, en un centro, reportó una prevalencia de diabetes en estos pacientes de un 15%. Una serie china, además, encontró que el 34% de pacientes con diabetes requirieron admisión a UCI, ventilación asistida o tuvieron un desenlace fatal. En donde sí concuerdan todos los reportes es que la diabetes mellitus se asocia a mayor severidad de la enfermedad por el nuevo SARS-CoV-2. Perú no es ajeno a esta realidad y en el reporte MINSA al 6 de mayo de este año se encontró que la diabetes presentaba un RR, un riesgo relativo de 2.7 para mortalidad por este nuevo virus. Actualmente nos encontramos en dos posibles escenarios para los pacientes con antecedente de diabetes mellitus. Uno, pacientes con antecedente de diabetes sin infección por el SARS-CoV-2 y el otro grupo vienen a ser los pacientes con diabetes mellitus hospitalizados por infección por el nuevo SARS-CoV-2. En los pacientes con antecedente de diabetes sin infección por este nuevo virus, básicamente tenemos tres objetivos. Realizar la consulta remota, ¿no? Tratar de tener un contacto con los pacientes, ya sea llamada telefónica o mediante el uso de aplicativos, pero tratar de mantener este contacto remoto con nuestros pacientes. Y a través de esta consulta remota, enfatizar el control metabólico estricto. Y lo otro es que tenemos que alentar a nuestros pacientes a continuar con la terapia habitual. Si el paciente tenía terapia con insulina, pues que continúe con la terapia con insulina, haciendo probablemente ajuste en la dosis según los controles o remotos que podamos tener con los pacientes. Y si el paciente además tenía terapia con antidiabéticos orales, pues también debemos insistir en que continúe con estos antidiabéticos orales. No existe la fecha data que se tenga que suspender algún antidiabético oral con profilaxis por la infección por este nuevo virus SARS-CoV-2. El otro gran grupo de pacientes son aquellos pacientes con hiperglicemia que se encuentran hospitalizados por infección por este nuevo virus SARS-CoV-2. Y en este grupo, a su vez, nos vamos a enfrentar a dos posibilidades. Uno, que este paciente que curse con hiperglicemia ya presente el antecedente de diabetes. En este grupo, lo ideal es suspender los antidiabéticos orales e iniciar insulina basal. Sin embargo, si el paciente llevaba terapia con algún inhibidor de DPP4, este puede ser continuado en una sala de hospitalización de cuidados no críticos. El otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que
cursan con hiperglicemia durante la estancia hospitalaria, pero que no tienen el antecedente conocido de diabetes. Este grupo de pacientes que cursa con hiperglicemia persistente mayor a 180 miligramos por decilitro va a tener que ser tratado idealmente con un esquema de insulina basal. Para los pacientes hospitalizados en una sala de cuidados no críticos, según este artículo publicado por el doctor Umpierres y el doctor Pasquel, podemos clasificar a los pacientes en tres grupos. Aquellos pacientes con hiperglicemia leve, hiperglicemia moderada o hiperglicemia severa. Ellos definen hiperglicemia leve como aquella glucemia menor a 200 miligramos por decilitro o hiperglicemia en pacientes frágiles. ¿A quienes consideramos pacientes frágiles? Pues consideramos pacientes frágiles aquellos adultos mayores o que presenten antecedentes de enfermedad renal crónica avanzada o enfermedad cardiovascular establecida. En este grupo de pacientes se prefiere el esquema de insulina basal. Insulina basal, en nuestro medio nos referimos a insulina NPH o insulina glargina. Y la dosis a iniciar es de insulina basal 0.1 unidades por kilo de peso día o una dosis de insulina basal 10 unidades al día, más la escala de corrección con insulina rápida o ultra rápida según se requiera. Hiperglicemia moderada se define como la glicemia entre 200 a 300 miligramos por decilitro o que el paciente presente antecedente de tener terapia con múltiples antibióticos orales previos a la hospitalización o con un requerimiento de insulina previo a la hospitalización menor a 0.6 unidades por kilo día. En ese grupo de pacientes también se recomienda el esquema de insulina basal a dosis de 0.2 a 0.3 unidades por kilo día, ¿no? Y para el grupo de hiperglicemia severa, definida como una glicemia mayor a 300 miligramos por decilitro o en un paciente con antecedentes de diabetes con terapia múltiple de antidiabéticos orales o con un requerimiento previo a la hospitalización de insulina mayor a 0.6 unidades kilo día. En este grupo de pacientes ya el esquema que se recomienda es un esquema basal-bolo. Esto quiere decir que la dosis que se calcule va a tener que ser dividida en 50% como dosis basal y el 50% como dosis prandial, previa a los alimentos. La dosis de inicio se calcula con 0.5 unidades kilo día o si el paciente ya tenía una dosis de insulina previa a la hospitalización, hacemos una reducción en el 20%. Es decir, por ejemplo, si el paciente tenía 100 unidades de dosis de insulina al día previo a la hospitalización, vamos a reducir un 20%, es decir, nos quedaremos con 80 unidades de insulina, las cuales pueden ser divididas como 40 como insulina basal y 40 unidades restantes como dosis prandial. En las salas de hospitalización de cuidados no críticos vemos a pacientes que básicamente se presentan como hiperglicemias moderadas e hiperglicemias severas. Esto puede ser pues, por la severidad misma de la infección que presenta el paciente o también por la terapia que se requiera para el tratamiento de esta infección, ¿no? Como por ejemplo los glucocorticoides que desencadenan o empeoran la hiperglicemia. El objetivo de glicemia para pacientes hospitalizados en sala de cuidados no críticos es de 100 a 180 miligramos por decilitro. Para pacientes hospitalizados en una sala de cuidados críticos, el objetivo de glicemia es, como en otros casos, entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Probablemente los pacientes que estén hospitalizados en una sala de cuidados críticos estén con terapia con insulina en infusión continua o si el paciente se presenta con crisis hiperglicémica, ya sea en estado hiperglicémico hiperosmolar o cetoacidosis diabética, pues obviamente ese paciente recibe terapia con infusión continua de insulina. A modo de conclusiones podemos decir, el paciente con diagnóstico conocido de diabetes presenta más riesgo de infección por este nuevo virus SARS-CoV-2 y que esta infección sea más severa que los pacientes sin antecedente de diabetes.
En el ambiente hospitalario, la infección en sí o la terapia recibida para el tratamiento de la infección, como por ejemplo los glucocorticoides, desencadenan hiperglicemias. Lo que vemos nosotros actualmente es que los pacientes presentan hiperglicemias moderadas a severas. Y en nuestro medio, la terapia con insulina es el fármaco más seguro para el tratamiento de hiperglicemia no controlada en pacientes hospitalizados por infección por el SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención y espero que esta revisión corta les sirva de ayuda en su quehacer diario. Gracias.